Bueno, lo que vamos a ver ahora es trabajar con tablas. Entonces, bueno, ahora tenemos acá un documento al que le queremos insertar una tabla de algún tipo. Tenemos varias formas de insertar tabla. La más simple, que en todas las versiones de Word trabajan de forma similar, es ir al menú insertar y ahí nos aparece la opción tabla. La podemos dibujar en ese menú. Esto es bastante viejo también. Fíjense en que a medida que elijo columnas, 1, 2, 3, 4 columnas o filas, puedo dibujar mi tabla que yo necesito. Esa es una posibilidad. La otra opción es en insertar tabla y la inserto diciéndole cuántas columnas necesito. 4 columnas, 4 filas, y ya me la inserta. Y la otra opción es dibujar la tabla a lo que yo necesito, ¿sí? Ahí dibujé y voy dibujando las filas y las columnas que yo voy necesitando en mi proyecto. Fíjense que puedo ir armando la tabla como yo exactamente quiere, ¿sí? Son las tres opciones que tengo para insertar una tabla. Vamos a ir desarmando, vamos a dejar esta tabla. Vamos a sacar. Fíjense también que es muy importante que una vez que yo tengo la tabla seleccionada, que estoy adentro de la tabla, me aparece un nuevo menú, por lo menos en esta versión de Word y en algunas anteriores también, donde me habilita dos solapas nuevas, una solapa de diseño que me permite modificar la visualización de la tabla, cómo se va a ver, y una solapa de presentación que me permite trabajar con todas las celdas, columnas y filas de la tabla, lo cual es la solapa que más vamos a utilizar. Fíjense que yo me paro acá, me permite insertar, podemos insertar filas debajo de donde estoy o arriba de donde estoy, puedo insertar columnas a la izquierda, columnas a la derecha. Entonces, una vez que yo inserté mi tabla, puedo ir trabajando, la puedo ir modificando en realidad a como yo la necesite. ¿Qué otra cosa puedo hacer con la tabla? Que es algo muy importante. Las tablas se componen de columnas, que son las verticales, y filas, que son las horizontales, y la intersección se denomina celda. Esto es una celda, esto es una celda y esto es una celda, ¿sí? Cada celda va a trabajar como un párrafo distinto. Entonces yo en cada celda voy a poder darle los formatos, no solo de texto, porque eso yo ya lo podía hacer en un párrafo, darle diferentes formatos de texto al texto de ese párrafo, sino diferentes formatos de párrafo a cada una de las celdas. Fíjense en que yo pongo nombres y yo puedo en cada una de las celdas modificarle el formato a como yo lo necesite, el formato de párrafo. Yo antes en un renglón podía aplicar un solo formato de párrafo. Ahora si yo en este mismo renglón dividido en celdas puedo ir aplicando, fíjense, yo voy a la solapa inicio y a esto le puedo dar alineación justificada y se justifica en la celda, alineación derecha y se pone alineación derecha en la celda, alineación izquierda, no sé, puedo ponerle viñeta a este solo, ¿sí? Entonces yo puedo ir modificando el formato en cada una de las celdas independiente de las otras. ¿Cuál es la ventaja también de esto? Que yo pinto esta fila, voy a diseño y en bordes le digo sin bordes y esto queda como si fuera un renglón cualquiera de mi documento y no parece que fuera una tabla, ¿sí? Nuevamente lo pinto, vuelvo a bordes, le pongo todos los bordes y puedo volver a mi formato tabla, ¿sí? A la visualización no queda como una tabla. ¿Qué más puedo hacer con mi tabla? Puedo combinar celdas, ¿sí? Fíjense que pinto 2, 3, 4, 5 celdas juntas y le digo combinar y me queda como una sola celda. A esta celda la puedo dividir. Me pregunta si lo quiero dividir en dos columnas y me la divide al medio. Si pinto la tabla, puedo dividir la tabla y me inserta un párrafo en el espacio anterior a la tabla para poder seguir trabajando. Les contaba, por ejemplo, que yo puedo seleccionar toda esta primer columna, que es algo, la combino, y fíjense en que yo este texto Ariel lo puedo ir modificando en la dirección en lo que yo lo necesite. Allí y ahí. Entonces,
una vez que yo elegí la dirección de mi texto, también puedo modificar la posición del texto adentro de mi celda, ¿sí? La posición, si está en el borde superior, inferior, centrado, y después puedo modificar el tipo de letra y el tamaño de letra para que quede como si fuera, bueno, exageré un poquito, como si fuera un título de esta tabla, ¿sí? Puedo insertar imágenes, que es algo que van a hacer ustedes en el práctico. Me paro en la celda donde necesito la imagen, hago insertar, imagen, selecciono una imagen, acá tengo el escudo de la universidad, se acomoda dentro de la celda y después yo lo puedo achicar o agrandar a esa imagen, y lo mismo es recién, ¿sí? Puedo decirle en qué posición con la alineación donde yo lo quiero. Bueno, como verán, hay varias cosas que yo puedo hacer con las tablas. Puedo borrar filas o bordes, digamos. De acuerdo a la versión de Word que tengamos, podemos ir haciendo varias cosas, pero lo realmente interesante de la tabla es esto, que cada celda yo la puedo ir trabajando como un párrafo distinto y me permite hacer lo que quiera ahí adentro. Una cosa más que le quería mostrar antes de terminar, yo puedo variar el ancho de las columnas. Fíjense en que me paro entre medio de las dos columnas y me cambio el formato del puntero y puedo modificar arrastrando el formato de las columnas, el tamaño, no el formato, el tamaño, ¿sí? También lo mismo con las filas, ¿sí? Me paro acá y agrando las filas, puedo ir haciendo lo mismo. Y una vez que modifiqué, si yo necesito de alguna forma que esto quede con todas las columnas iguales, la selecciono. Fíjense que para seleccionar me paré en el borde superior de la tabla, me cambió el puntero, allí se ve una flechita negra, selecciono y en presentación tengo la opción distribuir columnas y vuelven a estar, bueno, ahora tengo columnas, columnas combinadas o separadas. Pero yo podría, si tuviera las columnas originales, volver a tener el mismo ancho en todas las columnas. Así que bueno, esto es lo de tabla, lo que me permite hacer. Vamos a pasar a otro video que ya vamos a ver alguna otra cosita.